Bienvenidos al canal Last Down Stories. Mi esposa y yo solíamos vender carne de cerdo. Cuando una fuerte ola de frío golpeó, nuestra familia huyó de regreso a nuestro pequeño pueblo natal, confiando en un sótano, una cama de ladrillos calentada y paredes calefaccionadas para esperar el rescate. Finalmente, fuimos transportados a un centro de socorro subterráneo por un equipo de rescate, justo cuando nos sentíamos afortunados de haber escapado del desastre. Una repentina plaga de ratas destrozó nuestra paz. Peor aún, aparecieron los zombies. Con zombies sedientos de sangre dentro del centro de socorro y el mundo exterior congelado en un frío extremo, ¿cómo podríamos mi esposa y yo encontrar un rayo de esperanza de supervivencia? Mi nombre es James y junto con mi esposa manejamos una tienda de carne de cerdo. Antes del brote de frío extremo, nos refugiamos en nuestro pequeño pueblo natal, soportando la terrible experiencia con la ayuda de un sótano, una cama de ladrillos calentada y paredes calentadas. Finalmente llegó el equipo de rescate. Los soldados nos transportaron en un vehículo blindado para la nieve. Ahora están a salvo, dijo un soldado. Dentro del vehículo vi a muchos otros habitantes del pueblo, sus rostros rebosantes de alegría por sobrevivir a la terrible experiencia. El vehículo blindado aceleró hacia el centro de socorro, pasando por el área de la ciudad donde una vez bulliciosas tiendas y edificios ahora estaban cubiertos de una espesa nieve, luciendo ruinosos y silenciosos. Las ventanas rotas de los edificios, con fragmentos de vidrio meciéndose en el viento frío, haciendo un ruido agudo, las barras de refuerzo expuestas y los restos de muros rotos parecían aún más desolados en la tormenta de nieve. La nieve en las carreteras casi lo cubría todo. Ocasionalmente, las cabezas congeladas que se asomaban eran una vista horrible. Sus rostros estaban retorcidos, sus ojos hundidos, como si narraran el miedo y la desesperación que habían experimentado antes de la muerte. Sus cuerpos estaban enterrados profundamente bajo la nieve, dejando atrás una muerte silenciosa. En algunas habitaciones, se podía ver a personas que habían quedado congeladas instantáneamente. Estaban en las posiciones en las que habían estado en el momento de la muerte, algunos acurrucados en esquinas, otros tirados en el suelo y algunos todavía sentados en sofás, sus ojos llenos de miedo e impotencia, demasiado dolorosos para contemplar. Mi esposa cubrió con fuerza los ojos de nuestra hija, sus ojos llenos de lágrimas, pero las contuvo a la fuerza. Estaba asustada, temerosa de que la dura realidad asustara a la niña. Se acurrucó en mis brazos, su cuerpo temblaba incontrolablemente como si buscara una apariencia de seguridad. La abracé con fuerza tratando de transferirle mi fuerza y coraje, haciéndole saber que no importa, que siempre estaría allí para protegerla a ella y a nuestra hija. No tengas miedo, le susurré oído, todos seguimos vivos. En el momento en que llegamos al centro de socorro subterráneo, realmente sentimos la enormidad y grandeza del proyecto. Se sintió como si toda la ciudad hubiera sido trasladada bajo tierra, y nos asignaron a la zona C del centro de socorro, el área de producción agrícola. Según un joven soldado, debido a la alta densidad de población en el centro de socorro, para prevenir el brote de enfermedades infecciosas, el centro se dividió meticulosamente en varias áreas independientes para aislar eficazmente y garantizar la seguridad de todos. Este aislamiento regional era crucial porque cualquier brote de enfermedad podía conducir rápidamente a epidemias incontrolables sin él. En estos tiempos especiales, adherirse a estas regulaciones se convirtió en responsabilidad de todos, crucial para la seguridad colectiva de todos. Afortunadamente, el centro de socorro también se expandía continuamente, y creíamos que la situación mejoraría gradualmente. Cuando salimos del vehículo blindado y entramos en la zona C, nos recibieron luces brillantes y un ambiente cálido. Aunque el ambiente aquí había sido cuidadosamente diseñado para ser lo más cómodo posible, como espacio subterráneo, todavía era difícil eliminar por completo la humedad inherente y el olor a tierra. Varios vehículos blindados llegaron uno tras otro al área C. Cuando uno de ellos se detuvo lentamente, me emocioné al ver a David. Todavía era robusto y vigoroso, manteniendo la tenacidad resuelta característica de un soldado experimentado. Al verme gritó con alegría: «Sabía que lo lograrías, chico afortunado, es genial que estés vivo». Todos nosotros del mismo pueblo fuimos reubicados en Área C, y este entorno familiar nos trajo mucho consuelo. Nos reunimos compartiendo experiencias de vivir bajo el duro frío, y todos expresaron gratitud por haber sobrevivido a tal adversidad. En medio de las risas y la alegría del reencuentro, olvidamos temporalmente el frío extremo y el terror afuera. La calidez y la paz aquí proporcionaron un alivio muy necesario para nuestros nervios tensos. En el centro de rescate subterráneo, nos adaptamos gradualmente a nuestro nuevo entorno de vida.
los administradores del centro de rescate fueron muy atentos, asignaron tareas de trabajo basadas en las habilidades y la condición física de todos. Las personas mayores fueron ubicadas en puestos relacionados con la salud, mientras que aquellos con una amplia experiencia agrícola manejaron las tareas agrícolas. Aunque la escuela todavía estaba en construcción, los niños estaban bien atendidos. Me considero afortunado ya que me asignaron al sector de transporte. Mi trabajo principal era transportar frutas y verduras maduras del área C a varias entradas, asegurando que todos tuvieran acceso a alimentos frescos. Además, era responsable de transportar oportunamente los suministros necesarios de regreso al área C para satisfacer nuestras necesidades diarias. A pesar del ajetreo de la vida, el rostro de todos tenía una sonrisa tranquilizadora. Por supuesto, el centro de rescate subterráneo no podía compararse con la vida antes del apocalipsis, pero se había convertido en nuestro nuevo hogar, un hogar donde podíamos vivir seguros. Aquí trabajamos juntos, enfrentamos las dificultades colectivamente y nos aferramos al sueño de regresar a la superficie y reconstruir nuestros antiguos hogares. El mundo exterior se había vuelto desconocido y peligroso, con muchos animales y plantas muriendo debido a la incapacidad de soportar el frío extremo. Sin embargo, la superficie no estaba completamente fuera de los límites. Debido a mí papel en el transporte, me enteré de que muchos supervivientes seguían optando por vivir de forma independiente en la superficie, se mostraban reacios a entrar en el centro de rescate subterráneo, pero participaban en intercambios materiales con él. Algunas personas equipadas con equipo especialmente diseñado para el frío, participaban activamente en la construcción y el trabajo de rescate en la superficie, lo que nos trajo una esperanza infinita. Estaba particularmente encantado de que Negro y Amarillo, como miembros de nuestra familia, se hubieran reunido con nosotros en el centro de rescate subterráneo. Participaron activamente en varias tareas, sobresaliendo particularmente en la captura de ratas. La población de ratas y el refugio habían aumentado drásticamente inicialmente. Las personas en el área C, principalmente responsables de la producción agrícola, y muchos habitantes del pueblo que se habían mudado de pueblos pequeños, no prestaron mucha atención a las ratas. Los habitantes del pueblo trajeron a sus perros y gatos locales, cazadores de ratas naturales, que parecían disfrutar de su caza diaria. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, nos dimos cuenta de la gravedad de la situación. Los perros y gatos locales estaban luchando para hacer frente a las ratas cada vez más desenfrenadas. De la noche a la mañana, estas ratas se habían vuelto inusualmente astutas y ágiles. Su número no disminuyó, sino que se disparó. La gente empezó a entrar en pánico y incluso se especuló si esto podría indicar un desastre inminente como un terremoto, ya que el folclore a menudo sugiere que los animales salvajes pueden sentir tales eventos antes de que ocurran. Este pánico se extendió como un reguero de pólvora dentro del centro de rescate. Como área agrícola, el área C no solo albergó a los residentes de nuestro pueblo, sino también a muchos de otros pueblos, creando una población sustancial para facilitar la gestión. Las áreas residenciales en el área C se dividieron meticulosamente de acuerdo con la población de los pueblos administrativos originales. Este estilo de gestión tuvo un doble impacto. Por un lado, permitió que las personas convivieran con caras familiares, reduciendo la incomodidad en un entorno extraño. Por otro lado, debido a los recursos limitados, surgieron disputas ocasionales a pequeña escala sobre la asignación de recursos entre diferentes pueblos administrativos. Sin embargo, estas disputas también, en cierta medida, mejoran la cohesión y el espíritu colaborativo dentro de cada pueblo administrativo. Aunque los conflictos son inevitables donde hay personas, tener un grupo de compañeros unidos y serviciales ciertamente brinda tranquilidad, ya que los residentes del mismo pueblo pequeño se ubicaron naturalmente todos en la misma área residencial de la zona C. Después del desastre del frío extremo, el prestigio de David en nuestro pueblo aumentó día a día. Como resultado, la gente a menudo se reunía cuando David llamaba para discutir estrategias juntos. Ese día, cuando regresé de un parto, encontré a William hablando con David. William preguntó con preocupación: «David, dada la situación actual, ¿está por suceder algo? Las ratas se están reuniendo con más frecuencia y me preocupa que esto pueda ser el preludio de un terremoto». David respondió con decisión: «Antes de que nacieras, experimenté un gran terremoto. Antes de un terremoto, animales como ratas, serpientes, perros y los gatos exhiben un comportamiento inusual, pero esta vez, solo las ratas están actuando de manera extraña. Nuestros gatos y perros se están comportando con normalidad, lo que no se alinea completamente con las señales de un terremoto inminente». En ese momento, entré en la habitación,
William se giró hacia mí y me preguntó, James, ¿a menudo viajas entre diferentes áreas para entregas? ¿Has notado algo inusual? Respondí William, aunque con frecuencia hago entregas a varias áreas, por lo general solo cargo y descargo en las entradas y no entro en otras áreas. No he escuchado nada inusual de los trabajadores allí, ni he visto ratas afuera. Honestamente, durante un periodo tan especial, la gente puede dudar en hablar libremente, pero una cosa es segura. Las ratas en la zona C de hecho están actuando de manera extraña al final. Todos tenían opiniones diferentes, pero estaba claro que efectivamente había algo mal con las ratas. Sin embargo, si esto se tomara como una señal de un terremoto inminente, otros animales observados como gatos, perros, vacas y ovejas no mostraron anormalidades. Y en cuanto a la especulación de una inundación repentina, lo cual era aún más absurdo, pues si realmente hubiera habido una inundación afuera, significaría que las temperaturas habían vuelto a la normalidad. Tras una larga discusión, aún no se llegó a una conclusión definitiva. Finalmente David instó a todos a mantenerse alerta. Podría tratarse de una simple plaga de ratas, pero aún debíamos prevenir un posible brote de una enfermedad transmitida por ellas. Mientras tanto, la administradora de la zona C, Mandy, también había notado el problema con las ratas y había solicitado activamente veneno para ratas a las autoridades superiores. En tan solo unos días, las ratas de la zona C se volvieron cada vez más agresivas, incluso atacando a los perros y gatos locales. Incluso estos expertos cazadores de ratas se vieron abrumados ante una plaga tan grande, luchando por contener su comportamiento frenético. Afortunadamente el veneno para ratas llegó a la zona C en este momento crítico. Controlar la plaga de ratas requería alta precisión, especialmente en la aplicación del veneno, ya que se requería un esfuerzo coordinado para evitar que las ratas identificaran y evitaran rápidamente el cebo venenoso, lo que podría provocar que respondieran envenenándose. Humanos, según algunos materiales educativos, la inteligencia de las ratas no debe subestimarse. Las capacidades cognitivas de una rata adulta podrían compararse con las de un niño de 7 años. Inicialmente, el veneno para ratas fue de hecho efectivo, reduciendo significativamente el número de ratas, pero el alivio duró poco, ya que las ratas pronto reaparecieron en grandes cantidades y aprendieron a reconocer y evitar los alimentos venenosos, incluso comenzando a envenenar activamente a los humanos. Este cambio indicó que las ratas se habían vuelto extremadamente astutas, no solo capaces de identificar el veneno sino también de iniciar acciones de represalia contra los humanos, además de envenenar las fuentes de agua y los alimentos. Atacaron descaradamente a gatos y perros. En la zona C incluso hubo incidentes donde perros y gatos locales fueron asesinados por enjambres de ratas. Aunque aún no se habían dado casos de ratas atacando a humanos, los habitantes de la zona C sintieron un pánico e impotencia sin precedentes ante la creciente plaga de ratas. Para combatirla eficazmente, la administradora de la zona C, Mandy, solicitó urgentemente un gran suministro de equipo para atrapar ratas, incluyendo trampas, jaulas, cepos, placas de presión y atraparatas electrónicos. Por lo tanto, se lanzó rápidamente una operación de captura de ratas a gran escala en la zona C. Lidiar con una o dos ratas podría ser manejable, pero cuando decenas de miles surgieron como una marea, realmente constituyó un verdadero desastre de ratas. Esta escena, para quienes temen a los enjambres densos, es nada menos que una pesadilla, capaz de causarles desmayos en el acto. De hecho, ante una infestación tan masiva de roedores, los esfuerzos humanos parecen bastante débiles. ¿Deberíamos usar fuego en espacios subterráneos tan cerrados? Es mejor descartar la idea rápidamente a menos que quieras encontrarte con tu creador antes que con las ratas. ¿Qué tal los venenos químicos? En condiciones subterráneas mal ventiladas, es probable que los humanos sucumban antes que las ratas. Actualmente los dispositivos de control de roedores de alto voltaje están demostrando ser una herramienta relativamente efectiva. Las personas usan estos dispositivos para capturar y eliminar las ratas desenfrenadas. Además, emplean el método de verter concreto para sellar las madrigueras de ratas, evitando que surjan nuevas. Inicialmente, estos dos métodos mostraron resultados significativos. Sin embargo, con el tiempo comenzó a surgir un fenómeno impactante. Las ratas parecían tener miedo de algo, claramente no de los humanos. Curiosamente, las ratas parecían estar aterrorizadas de regresar a sus propias madrigueras. Preferían arriesgarse a ser electrocutadas que huir desesperadamente de los agujeros. Su objetivo era claro: escapar del área C, el espacio subterráneo que los habitantes del pueblo consideraban un refugio seguro.
Este comportamiento de huida anormal sugiere fuertemente que puede haber alguna amenaza dentro de las madrigueras de ratas que las aterroriza enormemente. Mandy, preocupada de que la plaga de ratas se extendiera más allá del área C, decidió cerrar las puertas de aislamiento del área C. Estas puertas, similares a las puertas cortafuegos en los centros comerciales subterráneos, aunque no del todo hermético, todavía podría servir como barrera. Inesperadamente, esta medida no detuvo la ruta de escape de las ratas. Esta vez, las ratas salieron de las madrigueras como una marea, sin miedo a las amenazas planteadas por los dispositivos de control de roedores de alto voltaje. Durante su escape, parecieron indiferentes a la presencia de humanos, enfocados únicamente en huir hacia afuera. Cuando se enfrentaron a las puertas de aislamiento, el enjambre de ratas adoptó una táctica de amontonarse, apilando capa sobre capa, intentando escalar la barrera como si una fuerza más aterradora los persiguiera. Claramente, estas ratas estaban participando en un éxodo masivo organizado, moviéndose en grupos, corriendo frenéticamente hacia adelante. No pasó mucho antes de que lograran violar las puertas de aislamiento, y el enjambre de ratas huyó frenéticamente del área C. Ante esta escena, la gente sintió pánico e impotencia. No solo los humanos, sino también gatos, perros, vacas, ovejas y otros animales mostraron un profundo miedo a las ratas que huían. El suelo del área C estaba densamente cubierto de ratas que huían, una vista que era horrible de contemplar. La huida en masa duró aproximadamente 1 hora, después de la cual todo volvió gradualmente a la calma. Increíblemente, las ratas del área C desaparecieron en tan poco tiempo. No teníamos interés en lo que sucedía fuera del área C, ya que nuestros corazones aún estaban en estado de pánico. En ese momento el área C cayó en un silencio inquietante tan profundo que incluso el sonido de un alfiler cayendo se podía escuchar con claridad. En este silencio sepulcral, algunos gatos y perros de repente se pusieron extremadamente tensos, mirando fijamente las madrigueras aún sin sellar. Estos animales, generalmente encantados de cazar ratas, ahora estaban visiblemente tensos, sus ojos expresaban una tensión y un miedo indescriptibles. Gruñeron en voz baja, los sonidos de lo profundo de sus gargantas sonaban como rugidos reprimidos y gemidos de miedo. Estos gatos y los perros ahora mostraban un miedo sin precedentes a las madrigueras de ratas, como si un terror indescriptible acechara dentro de esos profundos portales, infundiéndoles miedo, haciéndolos dudar en acercarse. Algo grande va a suceder, debe suceder, este pensamiento surgió de repente en mi mente. Tardaron mucho en recuperarse del shock, alguien maldijo enojado. Esto es absolutamente extraño. Lentamente me di cuenta de que no era prudente quedarse aquí mucho más tiempo. Los animales salvajes tienen un sentido del peligro más agudo que los humanos e incluso las ratas se han asustado. Esto sin duda indica que algo aún más aterrador está a punto de suceder. Por razones de seguridad, decidí abandonar este lugar problemático lo antes posible. Dado que las ratas han desaparecido sin dejar rastro, el problema de los roedores se ha resuelto naturalmente. En consecuencia, el equipo de exterminio de ratas se disolvió. Rápidamente encontré a mi esposa y la insté a empacar nuestro equipaje rápidamente. Mientras tanto, les di instrucciones a los niños para que primero llevaran negro y amarillo de regreso a nuestra residencia y esperaran más instrucciones de mi parte. En este momento mi único pensamiento era huir de esto lugar ominoso lo más rápido posible y regresar a mi antiguo hogar en el pequeño pueblo. Los habitantes del pueblo en la escena estaban inquietos, presentían que algo malo estaba a punto de suceder, pero nadie sabía exactamente qué sería. Esta incertidumbre provocó ansiedad y pánico generalizados entre los habitantes del pueblo. En busca de respuestas y para calmar su inquietud, algunos habitantes del pueblo se organizaron espontáneamente para buscar a Mandy, el gerente de la zona C. Ante las preocupaciones de los habitantes del pueblo y un aluvión de preguntas, Mandy instó a todos a mantener la calma y prometió investigar a fondo las causas de estos incidentes. Les dijo en voz alta a los habitantes del pueblo: por favor, no se asusten, investigaremos a fondo para averiguar qué sucedió exactamente. Confíen en nosotros y por ahora, regresen a sus estaciones de trabajo y esperen pacientemente los resultados de nuestra investigación. Hace un frío glacial afuera y es imposible sobrevivir si se sale imprudentemente. En este momento crítico, necesitamos mantenernos unidos y trabajar juntos para descubrir las razones. Mandy se preparó para liderar a algunas personas a excavar más profundamente en las madrigueras de ratas, queriendo descubrir qué secretos se escondían en su interior. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de proceder, David intervino a tiempo. Aunque no está claro qué exactamente discutieron entre David y Mandy,
Finalmente decidieron movilizar a todos los habitantes del pueblo de nuevo para registrar cuidadosamente las madrigueras de ratas y continuar usando el método de verter cemento en los agujeros para bloquearlos. Su objetivo era asegurar que cualquier secreto que se escondiera en los agujeros no tuviera la oportunidad de escapar, porque en este frío extremo, si un gran número de personas saliera corriendo del centro de ayuda sin preparación, solo conduciría a una tragedia, todos morirían congelados afuera. Después de que las ratas huyeran de la zona C, se desconocía su paradero exacto. Como ya habían escapado de la zona C, el asunto se transfirió a otras áreas relevantes para su manejo. Mandy ya había informado. Le comunicó la situación a sus superiores y esperaba nuevas instrucciones. Mientras tanto, dentro de la zona C organizamos otra búsqueda exhaustiva para encontrar cualquier ratonera que no se hubiera pasado por alto. Cada vez que encontrábamos una nueva, la rellenábamos de inmediato con cemento para sellarlo herméticamente. En cuanto a mí, ya había empezado a planear en secreto mi escape de este lugar. No tenía muchas pertenencias personales. Cuando me mudé al centro de ayuda, traje mucha comida, que luego fue administrada por el centro. Sin embargo, en la vieja casa en las afueras del pueblo, había almacenado algo de comida en secreto como recurso de emergencia. Sin embargo, dado el frío extremo, era imposible regresar a casa solo, por lo que necesitaba encontrar una moto de nieve. Afortunadamente, como transportista, había recibido capacitación previa en el manejo de estos vehículos modificados y era competente en la conducción de estos vehículos especiales. Quizás era psicológico o quizás era el miedo interno lo que me impulsaba, pero siempre sentí que a pesar de la gran cantidad de gente ocupada del pueblo, el lugar estaba inquietantemente tranquilo, lo cual era aterrador. Después de confirmar que todas las ratoneras descubiertas habían sido selladas herméticamente y no había ocurrido ningún incidente durante el proceso, la gente del pueblo comenzó a comer y descansar. Después de la comida, me encontré con David de nuevo para hablar de la situación, con varios otros ciudadanos presentes. Tan pronto como David me vio, soltó: estaba a punto de enviar a alguien a buscarte, y aquí estás. ¿Todos los demás sienten que algo está a punto de suceder? Me siento realmente incómodo, respondí. David también parecía ansioso. Como dijo rápidamente, se nos está acabando el tiempo y necesitamos tomar una decisión ahora. La pregunta es si queremos quedarnos en el centro de rescate o regresar a nuestro propio pueblo. Todavía quedan algunos suministros en el pueblo, y si elegimos irnos, deberíamos poder llevar ropa de invierno y herramientas esenciales. Con este equipo, no sería imposible volver a vivir en el pueblo. Aunque las palabras de David fueron directas, provocaron una seria división entre los habitantes presentes. Algunos creían que quedarse en el centro de rescate era más seguro debido a la mayor cantidad de personas y las modernas instalaciones equipadas para atender emergencias. Sin embargo, otros abogaban firmemente por irse, argumentando que incluso las ratas se arriesgarían a morir congeladas para escapar, lo que sugiere que podría haber un grave problema bajo tierra. En caso de una situación incontrolable, preferiríamos morir en nuestras propias casas. Finalmente se formó una clara división. La mayoría optó por quedarse en el centro de rescate, mientras que una minoría decidida insistió en irse pase lo que pase. Añadí que, tras mi cuidadosa observación durante este periodo, todavía hay muchos supervivientes en la superficie. Parecen reacios a entrar en el centro de rescate subterráneo, optando en cambio por comerciar con el centro solo cuando sea necesario. Podríamos considerar este enfoque para obtener suministros esenciales en el futuro. Tras una profunda discusión y consideración, entre quienes decidieron irse se encontraban David, William, yo y aproximadamente 40 personas más del pueblo. Calculamos que se necesitarían 2 vehículos blindados para transportar a todos junto con los suministros necesarios. A continuación nos acercamos a Mandy, el administrador de la zona C, para hablar sobre nuestra salida del centro de rescate. Mandy no nos obstaculizó intencionalmente, pero el número de vehículos blindados disponibles era limitado. Aunque habíamos traído una cantidad significativa de alimentos al llegar, se habían almacenado, y ahora la cantidad que podíamos llevar con nosotros era relativamente limitada. Nos informó que si decidíamos centrarnos, podríamos esperar una misión de rescate externa y hacer autostop con ellos. Dado que los vehículos eran escasos y muchas personas aún esperaban ser rescatadas, podrían desviarse un poco para dejarnos antes de continuar su misión de rescate. También mencionó generosamente que aunque la comida que podíamos llevar era limitada, podríamos llevar más herramientas de uso diario para emergencias.
Sin embargo, Mandy inicialmente se mostró reacio a que me fuera, ya que había una grave escasez de personas que pudieran conducir estos vehículos. Me pidió que esperara hasta que se pudiera encontrar un reemplazo, y luego organizaría mi salida. Acepté sin dudarlo. Después de todo, el tiempo no espera a nadie. Y cuanto antes dejemos este lugar, mejor, siempre y cuando mi esposa y mi hijo pudieran evacuar de forma segura, yo estaría satisfecho. Posteriormente, David y otros comenzaron a organizar sus pertenencias personales. Mandy también proporcionó algo de ropa adicional para el clima frío y herramientas especializadas, aunque era bastante tacaño con la comida, pero estas herramientas especializadas fueron cruciales para nosotros, ya que podían funcionar normalmente a bajas temperaturas sin volverse quebradizas ni agrietarse como las herramientas de hierro comunes. De esta manera, incluso al aire libre, podríamos realizar algunas labores básicas para asegurar nuestras necesidades básicas de producción vital. Internamente todavía sentía una sensación de urgencia, ya que siempre tenía la premonición de que un gran terror era inminente. Por lo tanto, esperé ansiosamente con mi esposa y David la llegada de los vehículos blindados. Durante este tiempo, otros ciudadanos de la zona C que querían irse se reunieron gradualmente con nosotros. Mandy no los detuvo, respetó la elección de todos. Dejó en claro que una vez que nos fuéramos, significaba renunciar a cualquier posibilidad de reingresar al centro de rescate. Nadie se opuso a esto. Sin embargo, como el número de vehículos blindados era limitado y se reunió más gente del pueblo, Mandy organizó que algún personal mantuviera el orden, para asegurar que la gente del pueblo pudiera alinearse de manera ordenada para esperar el envío del vehículo. Además, se proporcionaron suministros para cada grupo que se preparaba para partir. Esperé ansiosamente durante horas hasta que vi a mi nuera, mis hijos y a David abordar el vehículo blindado y salir del centro de rescate, lo que me permitió respirar aliviado. Instruí específicamente a mi nuera debía llevar a los niños y a David a la sede del pueblo para su residencia, recordándoles repetidamente que debían seguir las instrucciones de David, pasara lo que pasara. Sin embargo, poco después de que se fueran, un ruido inusual surgió repentinamente del subsuelo. Este sonido tensó mi estado de ánimo, recién relajado. De repente, un temblor leve emanó silenciosamente de las profundidades de la tierra, como si el suelo mismo temblara. Esta vibración tenía un ritmo misterioso y secreto, haciendo que todos escucharan inconscientemente con atención, tratando de discernir alguna pista. Al mismo tiempo, junto con este temblor inquietante, un leve pero continuo sonido de excavación comenzó a resonar. El sonido era como innumerables garras diminutas raspando frenéticamente la tierra, similar a numerosos animales pequeños royendo frenéticamente, lo cual era absolutamente escalofriante. A veces era claramente audible como si estuviera junto a tu oído, otras veces, era vago e indistinguible como si estuviera muy lejos. El aire circundante se llenó de un hedor nauseabundo, mezclado con el aroma de tierra húmeda y un fuerte olor a humedad. Estos olores parecían ser agitados por el ruido de la excavación subterránea, como demonios despertando, surgiendo lentamente de las grietas en el suelo para impregnar cada rincón. Esta atmósfera era abrumadoramente opresiva y aterradora. De repente gritos de pánico estallaron de la multitud. «¡Ayuda! ¿Qué es esto que me muerde?». Miré hacia la fuente del ruido y vi varias criaturas no identificadas cerca. Parecían pesadillas arrastrándose desde las profundidades del infierno, grandes y distorsionadas, varias veces más grandes que las ratas comunes, aunque a primera vista conservaban el contorno básico de las ratas. Una mirada más cercana reveló muchas pequeñas diferencias, que juntas formaban un horror indescriptible. Estas criaturas no tenían el pelaje suave y delicado de las ratas, sino que estaban cubiertas de pequeños tentáculos en forma de rama. Estos tentáculos temblaban ligeramente como si percibieran el aire circundante, cada uno extraordinariamente sensible, pero emanaba una sensación ominosa, que era aterradora. Lo que era aún más aterrador era que los cuerpos de estas criaturas estaban cubiertos de manchas de moho, que emitían un olor a podrido, como comida mohosa almacenada durante mucho tiempo, haciendo que las personas los evitaran. Las manchas de moho contrastaban fuertemente con sus cuerpos rojo sangre como flores exóticas floreciendo en una tierra en descomposición, extrañas y asombrosas. Estas criaturas eran de color rojo sangre. No está claro si estaba manchado de sangre o del color natural de su piel. Este color rojo daba una fuerte sensación de inquietud, como si acabaran de emerger de una masacre sangrienta o contuvieran inherentemente una intención asesina sin fin. Estos monstruos lentamente salieron del suelo, sus movimientos lentos en comparación con las ratas.
Pero su agresividad era extremadamente fuerte, uno de ellos ya se había abalanzado sobre una persona y la estaba mordiendo frenéticamente, precisamente la pobre persona que gritó pidiendo ayuda, la multitud instantáneamente cayó en el caos. Con gritos resonando alrededor, varios hombres valientes dieron un paso al frente. Adelante blandiendo varias herramientas, luchando valientemente contra estos monstruos, los aplastaron ferozmente tratando de hacerlos retroceder. No tengan miedo, son solo unas pocas ratas grandes que se han convertido en espíritus. Un hombre animó a todos en voz alta, hoy es realmente una revelación, pensar que existen ratas grandes de formas tan extrañas en este mundo. Sin embargo, sus palabras se mezclaron intermitentemente con los gritos de otras personas, claramente, más personas. Estaban siendo mordidas por los monstruos. Un hombre fuerte aplastó a un monstruo con forma de rata, pensando que estaba muerto, y bajó la guardia. De repente gritó ¡ah! Resultó que el monstruo con forma de rata no había muerto por completo, sino que le mordió la pierna. El hombre fuerte soportó el dolor severo, blandió su herramienta y golpeó ferozmente la cabeza del monstruo con forma de rata de nuevo, esta vez con todas sus fuerzas. Se estrelló, y con un ruido sordo, la cabeza de la criatura parecida a una rata se abrió de golpe instantáneamente sin mostrar signos de vida. Afortunadamente, allí no había muchas de estas criaturas. Gracias a la valiente resistencia de los hombres fuertes, las criaturas fueron eliminadas rápidamente. Sin embargo, la batalla caótica resultó en varias heridas, con 2 casos particularmente graves, donde sus pechos fueron desgarrados, sangrando profusamente. Mandy rápidamente hizo arreglos para que transportara a los heridos al área médica para su tratamiento. Me entregó un machete grande y dijo, no puedo darte un arma, pero aquí tienes un machete por si acaso. Tomé el machete en silencio sin mucho comentario. Con cuidado, levanté a los heridos sobre mi espalda y los coloqué de forma segura en el vehículo de transporte, después de asegurarme de que estuvieran acomodados. Inmediatamente encendí el vehículo y conduje rápida pero suavemente hacia el área médica, rezando en silencio para que todos los heridos recibieran tratamiento oportuno y superaran esta terrible experiencia de manera segura. En este escenario apocalíptico, la profesionalidad y la compostura del personal de gestión, incluyendo a Mandy, quien rápidamente reportó el incidente a sus superiores, mientras calmaba a los asustados habitantes del pueblo para mantener el orden, fueron realmente loables. Seguí estrictamente las instrucciones de Mandy, conduciendo incansablemente a los heridos del pueblo al área médica. Después de un día que comenzó con una plaga de ratas inesperada y terminó con un encuentro aterrador con monstruosas criaturas parecidas a ratas, finalmente pude descansar una vez que todos los heridos estaban a salvo en el área médica. Exhausto, le pregunté a Mandy si había más tareas para el día. Al recibir una respuesta negativa, me quedé dormido en el vehículo de transporte estacionado al lado de las instalaciones médicas, listo para llevarlos de regreso a la zona C después de su tratamiento, a pesar de la espantosa apariencia de sus heridas. Creía que bajo el cuidado profesional del médico, los heridos se recuperarían bien sin mayores problemas. Estaba profundamente dormido, completamente exhausto, como si estuviera aislado del resto del mundo. Sin embargo, de repente me despertó una conmoción ruidosa. Debido al cansancio extremo, no me senté de inmediato, sino que gradualmente me puse alerta. Sintonizando con el gritos agudos llenos de miedo y pánico a mi alrededor, las luces normalmente estables comenzaron a parpadear, arrojando un brillo misterioso e inquietante sobre la escena caótica. Muchas personas salieron corriendo de la sala médica en pánico, sus rostros grabados por el terror. Los sonidos de pasos, gritos y colisiones se mezclaron en una sinfonía horrorosa que resonó a través de la noche. Mirando a lo lejos, vi un grupo de figuras grotescas que se acercaban a nosotros. Sus cuerpos estaban contorsionados como si hubieran perdido el control, sus rostros se retorcieron en expresiones aterradoras. La gente alrededor comenzó a entrar en pánico y correr, tratando de escapar de la frenética persecución de estos monstruos. Sin embargo, algunos no fueron lo suficientemente rápidos y fueron derribados violentamente por las criaturas, seguido de sonidos escalofriantes de desgarros, gritos desesperados. ¿Qué demonios son estos monstruos?, pensé, despertando sobresaltado. En mi movimiento abrupto, accidentalmente golpeé mi cabeza contra algo duro en el vehículo. Grité de dolor, la aguda agonía me hizo jadear. Frotando mi dolorido frente, lentamente recuperé el sentido. Resultó que la aterradora escena era solo un sueño. Sentí mi espalda empapada, sin saber si era por el sudor o el miedo del sueño. Salí del vehículo de transporte completamente despierto a pesar de la hora, estirándome perezosamente. Observé mi entorno mientras una brisa fresca acariciaba suavemente mis mejillas.
Ah, eso se siente bien, exclamé estirándome contento, pero de repente, un escalofrío recorrió mi columna sin razón. Arente mirando a mi alrededor, noté un silencio inquietante, no había nadie más a la vista. Esta quietud me inquietó, como si algo invisible estuviera observando desde las sombras, apretando mi cuello, me volví más vigilante, escaneando el entorno. De repente una joven con uniforme médico corrió hacia mí desde la dirección de la sala médica, se acercó y preguntó: «Hola, ¿es usted el conductor de la zona C?» «Sí, acabo de traer a algunos heridos. ¿Cómo están? ¿Cuándo puedo llevarlos de vuelta?», pregunté con urgencia. La expresión de la chica se tornó preocupada, y tras un momento de vacilación, dijo con tono sombrío: «¿No volverán? ¿Cómo que no volverán?», pregunté sorprendido y confundido. ¿No eran 2 de ellos solo heridas superficiales? Tratar esas heridas lleva tanto tiempo. Si va a tardar, mejor vuelvo a la zona C a descansar y vuelvo cuando estén listos. Mientras hablábamos, varios médicos con equipo de protección completo se acercaron apresuradamente, hablaron con expresiones tensas. «Los individuos que trajeron antes han fallecido. No estamos seguros de qué virus estaban infectados, pero sus condiciones empeoraron muy rápidamente. Para evitar que el virus se propague más, tendrán que venir con nosotros a la zona C para la descontaminación». «¿Qué? ¿No estaban bien justo antes? ¿Cómo se volvieron tan mortales las heridas superficiales?», pregunté en estado de shock, lleno de confusión y miedo. «Sí, cuando llegaron sus heridas no parecían graves, pero rápidamente desarrollaron infecciones severas, y no lo lograron», agregó uno de los médicos con gravedad. Poco después, un vehículo blindado completamente equipado llegó a nuestra ubicación y abordamos rápidamente, corriendo hacia la zona C. Mientras estaba en el camino, intenté comunicarme con Mandy, el administrador de la zona C, con la esperanza de actualizarlo brevemente sobre la situación, pero su teléfono no respondió. Antes incluso de que llegáramos a la zona C, se escuchó una alarma fuerte y penetrante a lo lejos, acompañada de luces que parpadeaban intensamente y con frecuencia. Esto me hizo sentir increíblemente incómodo. Como resultado, aceleré y me sorprendí al encontrar al llegar que la zona C estaba completamente sellada, el área estaba desierta, y justo cuando estaba a punto de salir del auto para investigar, un miembro del personal médico me detuvo. «No salgas», dijo con severidad, señaló las luces intermitentes y explicó: «Las luces rojas y negras alternas significan peligro extremo, el rojo indica peligro y urgencia, mientras que el negro denota una situación sin posibilidad de rescate. Generalmente significa que las posibilidades de supervivencia para los que están dentro son escasas». Conmocionado, pregunté: «¿Qué quiere decir con que las posibilidades de supervivencia son escasas? ¿Cómo sabe esto?». El miedo y la confusión me llenaron. El médico explicó: «Esta es la señal de aislamiento de mayor nivel establecida por el centro de rescate subterráneo durante su construcción. Indica que algo extremadamente horrible ha ocurrido dentro». «¿Cómo puede ser tan despiadado?», exigí con enojo. «Si está sellado, aún podría haber sobrevivientes. ¿Cómo se supone que van a salir?». Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras luchaba por mantener la compostura. «Mandy es mi hermano menor. Solo él tiene la autoridad para activar esta alarma. Una vez activada, significa que nadie puede escapar, incluido él. Sellar el área no se trata de ignorar a los que están dentro, es para evitar que el desastre se extienda a otras áreas, para proteger a la gente de afuera y ganar más tiempo para la respuesta y la defensa». «¿Qué sucedió exactamente adentro?», pregunté con urgencia, buscando más información. «¿Qué saben todos ustedes?». «No estamos seguros de los detalles». El personal médico se atragantó un poco. «Podría ser una infección viral o algún otro tipo de catástrofe. Las bajas que trajeron, nunca hemos visto nada igual antes, pero si es un virus, no podemos estar seguros, ya que aquí no hay investigadores profesionales de virus. Podría haber otras posibilidades». Su voz se fue apagando, cargada de dolor y preocupación, mientras explicaba: repentinas ráfagas de disparos, profundos rugidos bestiales y los gritos desgarradores de la gente estallaron detrás de las pesadas puertas de aislamiento, aún más aterrador. Con los feroces impactos contra las puertas, la gruesa barrera también comenzó a temblar. La situación adentro seguía siendo un misterio, pero claramente, algo terrible estaba causando estragos. En ese momento, varios soldados saltaron rápidamente de un vehículo blindado, instándonos a evacuar rápidamente, declarando que el área ya no era segura y revelando que habían recibido instrucciones para aislar aún más esta zona. No pude evitar preguntarles: «Si es tan peligroso, ¿por qué no se van?». Mi corazón se llenó de preocupación. Los soldados parecían decididos y respondieron: «Las personas dentro ya han hecho sus sacrificios, nuestra misión es completar un mayor trabajo de aislamiento para evitar que la situación empeore, proteger al
Público es nuestro deber jurado, no daremos marcha atrás. En tales circunstancias, no tuve más remedio que llevar apresuradamente al médico de regreso al área médica. Sin embargo, las dudas y los miedos en mi corazón siguieron como una sombra. Solo esperaba que esos valientes soldados pudieran regresar sanos y salvos. Ante mi insistencia, la hermana de Mandy, Riley, finalmente accedió a llevarme con ella a visitar a los ciudadanos fallecidos alojados en el laboratorio. Después de todo, habíamos vivido juntos en la zona C por un tiempo y quería ofrecerles mis últimos respetos, ya que se descubrió una infección desconocida en estos cuerpos. No fueron incinerados de inmediato, sino que se almacenaron adecuadamente en el laboratorio para futuras investigaciones. Cuando la puerta se abrió lentamente, Riley me condujo al laboratorio. En ese momento, un hedor insoportable nos golpeó, repugnante. Estaba profundamente conmocionado por la escena frente a mí, el miedo me invadió como un maremoto. Riley exclamó de repente: ha cambiado de nuevo. Había pensado que solo iba a despedirme de unos pocos cuerpos sin vida, ya que nos conocíamos, después de todo, pero lo que se encontró con mis ojos fue una pila de monstruos humanoides. Sus cuerpos parecían haber sufrido una extraña fusión con algún tipo de flora o fauna, brotando largos tentáculos retorcidos. Estos tentáculos se ramificaban como ramas de árboles, sus puntas afiladas como agujas, luciendo inquietantemente siniestros. Aún más aterrador, algunos de los tentáculos habían perforado las sólidas paredes de concreto del laboratorio, extendiéndose profundamente bajo tierra como si conectaran con alguna fuerza misteriosa debajo. Para mi horror, los rostros de estos cadáveres también se habían distorsionado grotescamente, sus ojos estaban rojos como la sangre, sus bocas retorcidas en sonrisas feroces, mostrando sus colmillos como si se burlaran de nuestra ignorancia e impotencia. Todo el laboratorio se había convertido en un nido horrible y esos cuerpos se habían transformado en monstruos en su interior, esperando silenciosamente a que sus presas cayeran en su trampa. Justo entonces, un miembro del personal médico gritó de agonía. Había sido empalada accidentalmente por un tentáculo en su muslo, la sangre goteaba lentamente por el tentáculo, que la absorbió. La sangre pareció desencadenar la naturaleza feroz de los tentáculos, haciendo que se retorcieran y estiraran salvajemente, como si intentaran devorar todo el laboratorio. La aterradora vista me hizo temblar incontrolablemente, el miedo me recorrió como electricidad. De repente, un tentáculo se abalanzó sobre mí. Presa del pánico, tropecé hacia atrás solo para chocar con más tentáculos. Cuando comenzaron a envolverme, rápidamente saqué el gran cuchillo que Mandy me había dado. Yo estaba, después de todo, un carnicero y bastante hábil con el cuchillo. Con un movimiento rápido, corté los tentáculos cortados se marchitaron rápidamente una vez cortados de los cadáveres. Sin embargo, en ese breve momento, otros tentáculos, como si estuvieran vivos, se enrollaron firmemente alrededor de Riley, intentando arrastrarla hacia la terrible pila de cuerpos. Justo cuando estaba a punto de ser jalada, corté rápidamente los tentáculos que la ataban, rescatando con éxito a Riley. El personal médico que había sido herido antes estaba ahora junto a los cadáveres, su cuerpo desecado. No me atreví a demorarme. Agarré a Riley y salimos corriendo. Escapamos del laboratorio, cerramos la puerta firmemente detrás de nosotros y finalmente aislamos a esas monstruosas criaturas dentro. En ese momento, un violento golpe vino de la puerta del laboratorio. Un miembro del personal médico que no había entrado al laboratorio preguntó con pánico: ¿qué está pasando exactamente allí? ¿No había solo unos pocos cuerpos? Con la voz temblorosa respondí: parecen no haber muerto sino haberse convertido en algo como una planta. Cuando la puerta del laboratorio comenzó a deformarse, aparentemente a punto de estallar en cualquier momento, no tuve tiempo de explicar más. Agarré a Riley y corrí desesperadamente hacia la sala médica. Detrás de nosotros, el sonido de la puerta del laboratorio al abrirse resonó. Con un vistazo, vi a los monstruos humanoides dentro levantándose lentamente, moviéndose hacia nosotros y emitiendo un rugido, el mismo tipo de rugido que había escuchado afuera de la puerta sellada. En la zona C en ese momento mi único pensamiento era escapar de este lugar de horror. Sin embargo, mientras corría hacia el vehículo de transporte, Riley se calmó gradualmente, decidió quedarse para enfrentar este repentino desastre con sus colegas. Solo soy un carnicero ordinario, no me culpes por ser egoísta o de corazón frío, solo soy un pez pequeño, salvar el mundo no es mi ideal, ni soy tan noble, todos tienen sus opciones, ¿verdad? Entonces, cuando decidió quedarse, no lo dudé ni un segundo y continué corriendo hacia mi vehículo de transporte solo. Una vez dentro del vehículo, sentí las vibraciones del profundo abismo una vez más, lo admito. No tuve el coraje para enfrentar a esos aterradores monstruos, simplemente quiero vivir mi vida lo mejor que pueda, pasando el resto de mis días con mi familia,
por eso no dudé en poner en marcha el vehículo de transporte y alejarme a toda velocidad. Mientras huía, vi a muchos soldados armados moviéndose en la dirección opuesta, se enfrentaron a los monstruos con valentía, mientras que yo no tuve más remedio que huir. En ese momento, realmente me faltó el coraje para luchar junto a ellos, en el camino de escape. Más y más ratas mohosas emergieron del suelo, junto con monstruos humanoides que salían arrastrándose de los agujeros de las ratas, idénticos a los monstruos cadáveres en el laboratorio. Algunos monstruos incluso saltaron sobre los jóvenes soldados que estaban delante. Comenzando a morderlos frenéticamente, comprendí instantáneamente por qué el área C estaba sellada. Después de mi partida, se había convertido en un infierno en la tierra. Mi vehículo aplastaba continuamente a los monstruos en el camino. Ya fueran ratas o criaturas humanoides, aplastándolos sin piedad bajo las ruedas. El vehículo se sacudió levemente pero sostuvo poco daño. Poco después de alejarme, escuché una alarma estridente y vi destellos continuos de luces de alta frecuencia detrás de mí. Sabía que el área médica estaba a punto de ser sellada y era poco probable que los que estaban adentro sobrevivieran, así que pisé el acelerador con fuerza, alejándome a toda velocidad de este lugar aterrador con un solo pensamiento en mi mente: debo sobrevivir. En ese momento sonó la transmisión de todo el centro de rescate: evacuación de emergencia, criaturas desconocidas detectadas en el centro de rescate, evacuación de emergencia. Para entonces había llegado con éxito a la salida del centro de rescate subterráneo. En el frío extremo de -80 °C, la salida del centro de rescate parecía un límite entre la vida y la muerte. Afuera, no había nieve, solo el viento helado aullando como si incluso el aire estuviera congelado. Se habían implementado estrictas medidas de control a la salida del centro de rescate. Un equipo de soldados vestidos con trajes polares a prueba de frío especialmente hechos, se mantuvieron erguidos. Su indumentaria de alta tecnología les permitía mantener sus puestos en temperaturas tan extremadamente bajas. A pesar de esto, el frío severo dejó implacablemente marcas de escarcha en sus rostros y trajes a prueba de frío, cada respiración exhalando una notable niebla blanca. Sus cejas y barbas estaban cubiertas de cristales de hielo, pero esto no afectó su capacidad para mantener el orden en la escena. Mientras esperaba la inspección, miré a mi alrededor y vi a muchos otros como yo que habían optado por evacuar rápidamente al sentir el peligro. La tensión y la anticipación estaban escritas en los rostros de todos, con la esperanza de pasar por el control rápidamente y salir de este lugar. A la salida del centro de rescate, la multitud surgió como una marea, todos huyendo. Sin embargo, en marcado contraste con esta multitud que huía, estaban los intrépidos soldados, moviéndose en la dirección opuesta, avanzando audazmente hacia las profundidades de la crisis, completamente equipados e incluso más armados de lo habitual, como un muro de acero indestructible. En mi campo de visión, además de armas convencionales, vi equipos de alta tecnología como perros mecánicos y drones que nunca antes había visto, realizando con flexibilidad diversas tareas de reconocimiento y apoyo bajo el control de los soldados. Los tanques a lo lejos también estaban listos, su pesado blindaje y sus imponentes cañones demostraban una fuerte preparación, ofreciendo una inexplicable sensación de seguridad. En este ambiente tenso pero ordenado, un joven soldado saltó repentinamente a mi vehículo de transporte. Su rostro era juvenil, pero su mirada era decidida y aguda. Examinó cuidadosamente mi cuerpo como si buscara algo. Explicó que si se encontraban heridas, sería necesario un aislamiento obligatorio para prevenir una mayor propagación del virus. Al escuchar su explicación, me di cuenta de que estos soldados podrían tener más información sobre la situación actual. Después de revisarme meticulosamente, pareció respirar aliviado. Entonces, de repente, preguntó: ¿de qué zona eres? Respondí: zona C. Su expresión se volvió de incredulidad y soltó: en realidad eres uno de los supervivientes de la zona C que hemos estado buscando. Nuestro capitán quería hablar contigo sobre la situación en la zona C, me dijeron. Respondí con cierta impotencia, que realmente no sé mucho sobre la zona C, solo soy un residente común y corriente allí, sin estar al tanto de los detalles específicos. Bueno, está bien. Siguiendo su ejemplo, conduje el vehículo de transporte a través de la multitud caótica hasta un vehículo que parecía un centro de comando móvil. El vehículo del centro de comando era sólido y de apariencia masiva. En el interior, varios dispositivos de comunicación y pantallas electrónicas parpadeaban con luz. Varias pantallas grandes colgaban dentro del centro de comando móvil, transmitiendo imágenes en vivo desde cada rincón del centro de rescate.
Observé las pantallas atentamente, mi corazón se aceleró mientras buscaba ansiosamente alguna pista sobre la situación actual. De repente una de las pantallas me congeló en el lugar. Mostraba el área médica donde me había detenido brevemente. En la pantalla, el área médica, una vez ordenada, ahora se había convertido en un infierno caótico. El personal médico que se suponía que debía proteger la vida, ahora se había convertido en monstruos tambaleantes e inestables. Vestían uniformes médicos andrajosos, luciendo inquietantemente extraños. En la pantalla, aunque estos monstruos se movían algo lento, cada una de sus embestidas representaba una amenaza severa. La multitud que huía parecía tan vulnerable ante ellos, mientras que los soldados distantes luchaban implacablemente. Participando en una feroz batalla con valiente valor, los disparos se entrelazaban en el aire mientras las balas llovían sobre los monstruos, cada impacto de bala hacía que los cuerpos de los monstruos convulsionaran y las partes impactadas se destrozaran y se rompieran. Sin embargo, las habilidades regenerativas del monstruo eran asombrosas, las partes destrozadas se secaron rápidamente y se cayeron, mientras que nuevas extremidades crecían a un ritmo alarmante para llenar las heridas. El personal médico, una vez jurado proteger la vida, ahora se había convertido en monstruos inmortales y horribles, llenándome de un miedo y una desesperación sin precedentes, mientras estaba profundamente conmocionado por esta escena aterradora y luchaba por ordenar mis pensamientos. El capitán del joven soldado se me acercó. ¿Eres James de la zona C?, preguntó con voz profunda. Sí, ese soy yo, respondí rápidamente tratando de calmar la agitación interior y mantener mi compostura. ¿Hasta dónde sabemos? Eres el único sobreviviente de la zona C, dijo el capitán con seriedad, y casualmente tu esposa e hijo habían abandonado la zona C para un lugar más seguro antes del incidente. Su mirada penetrante me hizo temblar incontrolablemente. Respiré hondo, tratando de estabilizar mis emociones. Luego respondí, de hecho, todo es coincidencia. Entonces, comencé a recordar y detallar los eventos en la zona C, desde la plaga inicial de ratas hasta la aparición repentina de ratas gigantes mohosas, hasta los habitantes del pueblo que fueron mordidos y llevados al área médica. Describí cada detalle lo mejor que pude. Mientras narraba, la expresión del capitán se volvió cada vez más sombría. Murmuró para sí mismo, la tasa de cambio es acelerando. Curioso. Pregunté qué cambio se está acelerando, explicó el tiempo que tarda desde que te muerden hasta convertirte en estos cadáveres andantes se está acortando. Inicialmente en la zona C, esta transformación tardó varias horas, pero ahora, solo toma unos minutos. Esta aceleración es realmente alarmante. ¿Qué son exactamente estas criaturas? ¿Lo sabes?, presioné, lleno de confusión e inquietud. El capitán negó con la cabeza a regañadientes, frunció el ceño. Nosotros tampoco lo sabemos, solo recibimos información y comenzamos a recibir transmisiones en vivo desde allí, después de que Mandy, la administradora de la zona C, activara la alarma. De hecho, lo sabías antes que nosotros. ¿Puedes ver todavía lo que está sucediendo en la zona C ahora?, pregunté, sorprendido y sintiendo una repentina oleada de ansiedad. Sí, el capitán señaló una pantalla y dijo, esas son las imágenes de vigilancia actuales de la zona C. Su voz tenía un peso de impotencia, siguiendo la dirección de su dedo. Miré y vi que la pantalla mostraba una escena desolada y en ruinas. Nada que ver con la vibrante zona C, recordé. Me quedé atónito. Yo apenas podía creer lo que veían mis ojos. ¿Es esta la zona C? ¿Cómo es posible que sea la zona C? Desafortunadamente, las cosas han progresado a un punto más allá de nuestra imaginación, dijo el capitán solemnemente, sus ojos llenos de preocupación e impotencia. Pero este es el estado actual de la zona C, una realidad que no podemos cambiar. Mi sorpresa surgió de la marcada diferencia entre la escena frente a mí y mis recuerdos de la zona C. Los edificios familiares y las caras amigables habían desaparecido, reemplazados por desolación, decadencia y un silencio sepulcral. Este cambio drástico fue demasiado para mí para aceptarlo, llenando mi corazón de dolor y desesperación. Lo que me sorprendió aún más fue la aparición de un extraño coloso con forma de hongo en el centro de la zona C. Emergió del suelo, masivo y grotesco, ocupando casi la mitad de la zona. Este hongo gigante estaba formado por innumerables cuerpos que parecían muertos hace mucho tiempo, apretadamente apilados como si se hubieran fusionado en una nueva y aterradora forma de vida. Estos cuerpos no solo estaban amontonados, estaban interconectados de una manera siniestra. Sus cuerpos firmemente unidos capa sobre capa sin ningún espacio, como si fueran una sola entidad. Los zarcillos que crecían de los cadáveres se balanceaban ligeramente en el aire, como si buscaran algo, creando una atmósfera espeluznante e inquietante. A pesar de sus expresiones retorcidas y horrorosas,
Lo que era aún más escalofriante era que estos cadáveres parecían seguir respirando, sus pechos subían y bajaban al unísono, como si estuvieran controlados por alguna fuerza misteriosa. Este movimiento rítmico les añadía una vitalidad siniestra, aunque la zona C ahora estaba inquietantemente silenciosa, desprovista de cualquier sonido. El silencio estaba imbuido de un escalofrío y un terror que era incluso más escalofriante que la tragedia en el área médica. Casi podía sentir el aliento helado que emanaba del hongo gigante de cuerpos, filtrándose silenciosamente a través de la pantalla y erosionando mi alma. No podía imaginar cómo los cuerpos de los vecinos, una vez amigables y mis amigos, se habían transformado en un hongo gigante. No sabía si estaban completamente muertos o si habían adquirido una nueva forma de vida retorcida. La inquietante existencia de este hongo gigante me sumió profundamente en el miedo y la desesperación. Su presencia no solo trastocó mi comprensión del mundo, sino que también me llenó de dudas e inquietud sobre el futuro. No podía imaginar en qué se convertiría el mundo tras sufrir cambios tan drásticos. David, mi esposa y otros habían huido de este lugar. ¿Cuál sería su destino? ¿Estarían a salvo? ¿Podrían adaptarse a este nuevo mundo desconocido? Estas preguntas me atormentaban, dejándome inquieto. Al ver estas escenas horribles, una fuerte inquietud surgió en mi interior. Lo que veía superaba mi comprensión y solo quería escapar de este lugar lo antes posible para encontrar a mi esposa e hijo y garantizar su seguridad. Ya te lo he dicho todo, de verdad que no puedo ayudar con nada más. Pregunté tímidamente, ¿puedo irme ya? El capitán me miró con firmeza y dijo, puedes irte cuando quieras, por supuesto, pero es mi deber. Para eliminar a estos monstruos y garantizar la seguridad de todos, hizo una pausa y luego continuó, sin embargo, antes de que te vayas, tengo algunas preguntas para ti. Me tensé y asentí. Adelante. ¿Crees que estas criaturas son el resultado de un virus, bacteria o algo más? Preguntó el capitán. Negué con la cabeza con frustración, respondiendo, ¿estás bromeando? Si no lo sabes, ¿cómo voy a saberlo? El capitán asintió y continuó. ¿Crees que estos monstruos son contagiosos? ¿Crees que podrían infectar a las personas? Respondí irritado, obviamente es contagioso. ¿No has visto que aquellos que fueron mordidos o tuvieron contacto con heridas también se convirtieron en monstruos? El capitán asintió y continuó investigando. Entonces, ¿es solo a través de mordeduras y contacto con heridas que la infección se propaga? Frunciendo el ceño, respondí, ¿quién sabe? Las mordeduras y el contacto con heridas son solo las vías de transmisión que hemos descubierto hasta ahora. Si existen otras formas de propagación, eso sigue siendo desconocido, nadie lo sabe realmente. El capitán cambió de tema repentinamente con la mirada fija en mí mientras decía, te vas a buscar a tu esposa e hijo, ¿verdad? Respondí rápidamente. Sí, me preocupa su seguridad y necesito reunirme con ellos lo antes posible. Pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, caí en una profunda reflexión. De hecho, sin saber todas las formas en que el monstruo podría propagarse, ¿qué pasaría si me fuera precipitadamente y ya llevara el virus? ¿No correría el riesgo de infectar a mi esposa e hijo? Ese pensamiento me envió una oleada de pánico de nuevo. Al ver mi silencio, el capitán continuó, si quieres irte, ve y reúnete con tu familia. Lo miré, sonreí y dije, capitán, yo también quiero contribuir a nuestro país, aunque no soy muy hábil, quiero hacer mi parte en la defensa de nuestra patria. El capitán me devolvió la sonrisa. No voy a encontrar a tu esposa e hijo. Lo miré resueltamente y dije, ante tal calamidad, no puedo ser tan egoísta, debo como tú defender nuestra patria. Un destello de aprobación pasó por los ojos del capitán mientras me palmeaba el hombro. Bien, tu decisión es sabia, juntos superaremos este desafío. Una vez que hayamos derrotado a esos monstruos, todos podremos ir a casa y reunirnos con nuestras familias. Luego me preguntó, ¿necesitas un arma? Respondí nervioso, no sé cómo usar esas cosas. Mandy me dio un machete. Funciona muy bien. Mientras decía esto, saqué el machete y se lo mostré al capitán, sintió la hoja y sonrió. ¿Está bien? Usa el machete para defenderte. Desconcertado, pregunté, ¿por qué me elegiste? El capitán replicó, porque todas las personas en la zona C están muertas. Pero tú estás vivo. Me rasqué la cabeza y dije, tal vez sea el destino. El capitán también reflexionó, yo también lo creo. Después de hablar con el capitán, dejé su vehículo de comando y me colocaron en un construido temporalmente refugio. Este refugio reunió a muchos que habían escapado de un centro de rescate. El aire dentro era frío, con el frío impregnando cada rincón. Afortunadamente,
Los soldados habían preparado algo de ropa más abrigada para ayudarnos a sentir un poco de calor en este frío severo. Parece que todos debemos quedarnos aquí por ahora. Espero que estos soldados puedan eliminar a esos monstruos dentro del refugio improvisado. Nos reunimos compartiendo nuestras experiencias. Algunos hablaron sobre la impotencia de ver sus hogares destruidos, otros sobre el dolor de estar separados de sus seres queridos, y algunos recordaron las aterradoras batallas con los monstruos. De repente el sonido de los disparos afuera se hizo más fuerte y cercano. Rompiendo el silencio de la noche, la ansiedad se apoderó de nuestros corazones cuando nos dimos cuenta de que los terribles monstruos se acercaban a la entrada. El miedo rápidamente se extendió por el refugio, la preocupación grabada en los rostros de todos. Entonces sucedió algo aún más horrible. Los soldados que acababan de entrar al centro de rescate para defender sus hogares lucharon valientemente contra los monstruos, pero ahora estaban infectados y se habían convertido en monstruos. Avanzaron impasibles hacia la salida, comenzando a atacar a sus antiguos camaradas. Con los ojos vacíos como si hubieran perdido el alma, con el corazón apesadumbrado, tomaron las armas e intentaron detener el avance de estos monstruos. Sin embargo, sus balas parecían en gran medida ineficaces. La capacidad regenerativa de los monstruos parecía mejorada, y sin importar cuánto dispararan, se recuperaban rápidamente y continuaban su asalto. A medida que la situación en la entrada se volvía cada vez más grave, los soldados de primera línea se vieron obligados a retirarse. En ese momento los tanques irrumpieron, asumiendo el papel crítico de defensa, y comenzaron a bombardear a los monstruos. La potencia de fuego de los proyectiles era realmente tremenda, convirtiendo a los monstruos en escombros. Sin embargo, desesperadamente parecía que los monstruos en el túnel eran infinitos. Tan pronto como un grupo fue eliminado, otro avanzó. En esta situación crítica, el capitán ordenó decisivamente el uso de munición incendiaria, que explotó en el túnel, creando un mar de fuego que lo envolvió instantáneamente, lleno de los horribles gritos de los monstruos. Justo cuando pensábamos que la victoria estaba al alcance, el suelo bajo los tanques y vehículos blindados comenzó a temblar violentamente. Los temibles monstruos humanoides y con forma de rata reaparecieron, desafiando el viento frío, emergiendo de las profundidades subterráneas y lanzaron un ataque dirigido contra los tanques y vehículos blindados en la entrada. Los monstruos comenzaron a asediar furiosamente los tanques y vehículos blindados, mostrando una extraña habilidad para fusionarse. Gradualmente se fusionaron de seres individuales en una entidad masiva, desatando un tremendo poder destructivo. Bajo el implacable asalto de los monstruos, los tanques y vehículos blindados perdieron lentamente su capacidad de maniobra. Después de fusionarse, los monstruos extendieron enormes tentáculos en forma de rama. Estos tentáculos se envolvieron firmemente alrededor de los tanques y vehículos blindados, poseyendo una fuerza irresistible, golpeándolos violentamente contra el suelo. Luego, los tentáculos nuevamente envolvieron firmemente los tanques y vehículos blindados, lentamente arrastrándolos más profundamente en el túnel. Dirigiéndonos directamente al interior del centro de rescate, observamos impotentes cómo los tanques y vehículos blindados eran completamente arrastrados al túnel, desapareciendo en la oscuridad. Siguiendo esto, la situación en la entrada del túnel se volvió cada vez más severa. Más y más monstruos se fusionaron y se reunieron en la entrada, llenándola como relleno, sellando gradualmente la entrada por completo con su densa masa. Cuando todo volvió a la calma, el suelo era un desastre, con fragmentos de tanques y vehículos blindados esparcidos, narrando en silencio la feroz batalla que acababa de ocurrir. Los monstruos, una vez feroces, ahora yacían destrozados en el suelo, inmóviles como si hubieran perdido la vida y la vitalidad en el viento frío. La entrada al centro de rescate estaba completamente sellada por una sustancia